Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo diseñar chavetas y chaveteros, tanto estándar como métricos, utilizando tablas reales de fabricación aquí en SolidWorks. Vamos a ver cómo definir correctamente las dimensiones de una chaveta, cómo crear el chavetero en el eje y en el cubo, y cómo asegurarnos de que todo esté correctamente estandarizado y listo para fabricar. Si quieres diseñar ejes y acoplamientos de forma profesional y evitar errores en el taller, este video te va a servir muchísimo. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, pues como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo diseñar chavetas y chaveteros de forma correcta, basándonos en las tablas que usan las personas de fabricación, torneros, fresadores, para poder mecanizar este tipo de elementos, ¿no? Pero antes de comenzar a diseñar, pues vamos con una breve explicación de lo que es chaveta y chavetero. Una chaveta es un elemento mecánico que se coloca entre un eje y un cubo, que por ejemplo puede ser un engrane, una polea o un sprocket, y se usa para transmitir torque y evitar que ambas piezas giren de forma independiente. La chaveta trabaja principalmente a corte y su función es bloquear el giro relativo entre el eje y el componente montado sobre él. Les voy a poner aquí una imagen de lo que es una chaveta y un chavetero. Muy bien, aquí tenemos esta imagen, tenemos lo que es el eje, la flecha, tenemos lo que es el cubo, como decía la explicación, puede ser un sprocket, puede ser un engrane, puede ser cualquier elemento que queramos fijar a la flecha, y aquí tenemos lo que es la chaveta. Entonces, que se define en inglés como key, y luego lo que es el elemento, el chavetero que va en la flecha es el keyset, y el chavetero que va en el elemento que vamos a fijar a la flecha es keyway. Entonces son estos tres elementos, pero bueno, aquí en español vamos a manejar, ahorita nada más vamos a manejar dos términos, que es la chaveta, que es el elemento mecánico que se fabrica, la pieza, y las operaciones que les hacemos a las piezas que se van a fijar entre sí, que va a ser el chavetero, lo que es el keyset y el keyway. Ahora vamos con una pequeña explicación de lo que es el chavetero. El chavetero es una ranura mecanizada que se hace tanto en el eje como en el cubo, donde se va a alojar la chaveta. Existen dos tipos de chavetero: chavetero en el eje, que es el keyset, y chavetero en el cubo, que es el keyway. Ambos deben de coincidir en posición y dimensión para que la chaveta encaje correctamente y pueda cumplir su función. Entonces es muy importante que estos dos elementos, lo que es el cubo y la flecha, tengan al momento de ensamblarse con respecto al keyway, deben de tener pues las distancias acordes a las tablas estandarizadas que se utilizan para realizar este tipo de mecanizados, y que la chaveta pueda funcionar correctamente. Y para poder hacer este tipo de elementos se utiliza la siguiente tabla. Muy bien, tenemos aquí esta tabla donde tenemos una representación gráfica, y cada dimensión, cada cota representa una dimensión a tomar en cuenta a la hora de trabajar con keyway y los keysets o los keynut. Entonces tenemos que todo esto se clasifica en grupos de diámetros, y lo tenemos tanto para dimensiones estándar o imperiales, como dimensiones métricas o del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, para trabajar con diámetros con medidas en pulgadas, tenemos que el diámetro mínimo de un shaft al que se le puede hacer un keyway es de 5.16, y de aquí nos brincamos a 7.16, donde tenemos que el ancho, el width, es de 3.32, que es en donde se va a alojar nuestra chaveta, y nuestra chaveta también debe tener este ancho. Luego tenemos que la profundidad de la chaveta, del chavetero donde va a correr, es 3.64. De hecho, si se dan cuenta, es prácticamente la mitad del ancho de la pieza. Si nos vamos a otra medida, por ejemplo aquí lo vemos,
en el siguiente rango de mediciones de shaft tenemos 1/8 de ancho y el alto o la profundidad es de 1/16, es la mitad del ancho. Entonces esa relación lleva en el estándar. En las medidas métricas cambia un poco. Pero bueno, tenemos aquí que esto es para el keyway y esto es para el keynote, que viene siendo, nos dice que el width, el ancho es de 332 y la profundidad es igual de 332. Que la T es esta que tenemos aquí y esta T se divide en T1 y T2, que prácticamente que es lo mismo. O sea, es la suma de estos dos forman la T principal, por así llamarlo. Entonces nada más para poder sacar tanto lo que es la dimensión del chavetero que va en el cubo y del chavetero que va en la flecha, es tomar la profundidad que nos marca la tabla y dividirla sobre 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 332, pues nos quedaría en 364 lo que viene siendo la profundidad, ¿no? Entonces así es como nosotros debemos de trabajar las medidas aquí para hacer chavetas y chaveteros utilizando medidas estándar. Para medidas métricas, pues se sigue algo parecido, que es igual, vienen clasificados por rangos, por grupos, que va el más pequeño, el diámetro más pequeño es de 6 milímetros y va hasta 8. Y ahí debemos utilizar un keyway, un chavetero que tenga de ancho 2 milímetros y tenga una profundidad de 1 milímetro. Y luego tenemos que la llave o la chaveta debe ser un cuadrado de 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de profundidad. Pero ya en las siguientes medidas ya se va a romper la relación que tenía en el keyway el ancho con respecto a la profundidad. Por ejemplo, aquí nos dice que en el rango de 9 a 10 tenemos que el keyway, el chavetero, debe medir 3 milímetros de ancho y en vez de que sea 1.5, ahora nos marca 1.4 de profundidad. Y luego tenemos aquí lo que es la chaveta, aquí sí se sigue manteniendo como un cuadrado, pero si ustedes prestan atención, conforme se va haciendo más grande la medida, pues aquí ya va cambiando, ya empieza a tomar una forma rectangular. Entonces, pues esta lista hay que tomarla en cuenta, hay que tenerla siempre presente a la hora de trabajar con chavetas y chaveteros. Yo aquí, bueno, esta la conseguí de la página de esta compañía, ISC Companies. Entonces, esta lista yo se las voy a dejar disponible para descargar. Aquí en la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedan descargar esta tabla y la puedan utilizar sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo ya con un diseño en SolidWorks después de toda esta explicación y vamos a abrir la flecha. Muy bien, pues tenemos aquí nosotros este shaft que es de acero 1045 y tiene las siguientes dimensiones. Tiene un diámetro exterior, un diámetro principal, que es de 3 pulgadas y luego tenemos estos en los extremos tenemos unos diámetros más pequeños que son de 2 pulgadas y media. El largo total del shaft es de 30 pulgadas y en los extremos las puntas tienen el escalón de 3 pulgadas cada lado, ¿no? Entonces aquí sobre estas flechas sobre estas puntas vamos a colocar unos sprockets, uno de cada lado. Entonces vamos a crear un ensamble. Vamos a crear el ensamble desde la pieza. Listo, ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a cargar el sprocket. Muy bien, este es un sprocket que descargamos directo de McMaster y es un sprocket para maquinar. Entonces el diámetro interior, el diámetro para el shaft, viene en 1 pulgada y aquí nosotros lo podemos libremente lo podemos maquinar, ¿no? Entonces vamos a abrir la pieza y vamos a hacer la operación, vamos a extruir el corte. Entonces vamos a darle 2.5 y vamos a extruir el corte. Listo, ya lo tenemos. Guardamos y ahora vamos a colocarlo.
Listo. Y ahora respecto a y listo. Pero como pueden ver, pues aquí no hay un elemento que pueda hacer que la flecha y el sprocket giren en la misma dirección y al mismo tiempo, ahí a la misma velocidad. Entonces para eso es necesario colocar un keyway y un keynote, o una chaveta y un chavetero. Entonces vamos a irnos a las tablas para saber cuáles son las medidas que debemos usar para fabricar estos elementos. Vamos a tomar en cuenta este diámetro, que es de 2.5 pulgadas, y nos vamos a ir a nuestra tablita. Entonces nos vamos aquí a la tabla y vamos a buscar el grupo en el que esté o en el que entre el diámetro de 2.5 pulgadas. Entonces nos vamos hasta nos vamos a ir aquí está, miren. Tenemos de una 13/16 a 2 1/4. Aquí ya no cabe nuestro, está muy grande todavía nuestro diámetro, pero aquí ya tenemos de 2 5/16 a 2 3/4. Aquí ya cabe. Entonces, porque antes de 2 3/4 está 2.5 en escala de 1/4 de pulgada. Entonces, tenemos que para el keyway el ancho debe ser de 5 octavos y la profundidad debe ser de 5/16, la mitad. Y el keynote o la chaveta debe ser un cuadrado de 5 octavos por 5 octavos. Entonces, tomando en cuenta eso, nos vamos a regresar aquí a SolidWorks y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestra pieza, nuestro shaft, y ahora aquí desde la vista de planta vamos a dibujar un slot. Vamos a dibujar un slot y vamos a que empiece desde el centro y lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ponerlo, vamos a dejarlo ahorita así en esa medida y es de 5 octavos y listo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a borrar esta distancia y vamos a dejar este diámetro tangente a la cara con esta arista, ¿no? Para que llegue a tope. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la simetría. Vamos a hacer simetría de croquis. Entonces, simetría de entidades. Vamos a crear la línea constructiva. Si me escucho un poco ronco es porque me he enfermado de gripa. Entonces no puedo hablar muy bien y me escucho un poco ronco. Entonces, bueno, creamos la simetría. Listo. Ahora vamos a extruir el corte. Entonces nos vamos a extruir corte. Y aquí desde el plano de croquis vamos a equidistanciar y vamos a ponerle 2.5 sobre 2 y nos va a dar 1.5, que es la mitad del diámetro total, ¿no? Para que nos quede tangente a la cara superior. Y luego en la profundidad vamos a darle profundidad especificada y nos dice que es de 5/16. Entonces es 5/16. O podemos hacer 5 octavos, que son 0.625 milésimas de pulgada, sobre 2 y nos da 325 milésimas de pulgada o 5/16, que es lo mismo. Entonces, vamos aquí, nos aseguramos de que queden las direcciones que las necesitamos, y les damos a aceptar y listo. ¿Por qué el kiwi lo hicimos de esta forma? Y bien pudimos, si bien pudimos hacer desde esta cara, extruir un corte perfectamente recto y hacer lo mismo del otro lado. Bueno, porque aquí pudimos haber hecho eso, pero lo que va a pasar es que al momento de hacer el chavetero, los maquinadores van a agarrar la pieza, la van a colocar en una fresa, en una fresadora, y le van a pasar con el cortador. Entonces, desde aquí arriba, aquí va a ser el cortador, van a meter un cortador de 5 octavos y le van a estar pasando y va a llegar hasta esta cara, ¿no? Es más fácil para ellos hacer referenciárselas hasta esta cara, entonces no nos afecta a nosotros que llegue a esa distancia. Entonces, por eso es que la hicimos así, para en cuestión de maquinado sea más fácil para el mismo maquinador, ¿no? Ok, a ver, vamos aquí a modificar algo rápido. Listo. Entonces lo guardamos
y ya lo tenemos. Pero ahora nos falta el chavetero de la parte del sprocket. Entonces nos vamos a nuestra vista frontal y aquí que podemos utilizar el croquis del corte que hicimos de la expansión del eje del shaft, o podemos hacer otro. Vamos a hacer otro para no hacer tan complejo el anterior croquis que hicimos, ¿no? Entonces es 5 octavos por 5 octavos. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos la forma, vamos a darle vamos a extruir corte. Vamos a dar por todo. Y listo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el corte. Nada más que aquí hay un detalle. La pared, este diámetro, el diámetro del hub, del sprocket, es de 3 pulgadas, 3 1/4. Y la pared ya está muy delgada. De hecho, aquí lo pueden ver, o sea, aquí, del cuadrado, aquí el material que tenemos es muy poquito. Entonces, ahorita para el ejemplo, pues no nos importa esa parte, ¿no? Pero si esto ya lo vamos a meter se va a fabricar y se va a utilizar ya en la vida real para mover alguna banda, para mover alguna transmisión que ocupa bastante torque, bastante fuerza, pues esto se va a romper. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta eso, las dimensiones de nuestro sprocket, para evitar esos problemas, ¿no? Para evitar generar unos problemas de a gratis. Pero ahorita para la explicación pues no nos importa mucho. Entonces simplemente le damos guardar y listo, ya lo tenemos. Entonces ahora aquí nada más simplemente lo alineamos y listo, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a dibujar nuestro king o nuestra chaveta. Entonces mide 2 pulgadas con 68 milésimas. Entonces vamos a crear una pieza. Entonces va a ser de 5 octavos por 2.68 6875 y vamos a extruir el corte. Listo, ya lo corregimos. Entonces simplemente lo guardamos y le ponemos chaveta y lo vamos a poner en nuestro ensamble. Entonces vamos a insertarlo. Entonces ya tenemos aquí, lo colocamos así, así y así, y listo. Ya tenemos nuestra chaveta con nuestros chaveteros y nuestros elementos de movimiento. Entonces aquí nada más vamos a hacer una simetría desde el ensamble para copiar los elementos, el sprocket y nuestra chaveta, y listo, ya los tenemos de este lado. Aquí lo que nos convendría ya nada más es sobre el hub del sprocket colocar un barreno roscado y colocar un opresor o un set screw para evitar para fijar la posición de la chaveta y evitar que esta se vaya a salir, ¿no? O colocar tal vez, dejarlo, no sé, que no llegue hasta esta cara, sino que dejarlo 1 octavo hacia adentro y colocar un seguro, un snap ring, y así evitamos que se salga, ¿no? Entonces, pues así es como nosotros podemos hacer chavetas y chaveteros aquí en SolidWorks utilizando las tablas estandarizadas para chavetas y chaveteros. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que también tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico en SolidWorks. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.